pequeños que solo duran en instantes, que se consumen de inmediato, como la alimentación. Ya, por lo tanto, un bien fungible, ¿es a la vez consumible? Puede ser. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Y un bien fungible Y no se puede- consumible, tiene mayor duración en el tiempo. ya. Como los Su zapatos. uso no nos destruye. ¿Ya? Ya. ¿Qué más tienen las demás personas que... Alguien que sea un poco más alto, que se ponga ahí, hasta que se relata alguien que sea. Alguien que sea un poco más alto. que- Profe, Ya, perfecto. Yo que lo leo. Ya. Partí señalando que el artículo 575 del Código Civil confunde la clasificación de las cosas inconsumibles y no consumibles con la clasificación de las cosas infungibles y no fungibles. Cosa consumible, concepto, es aquella que no puede hacerse el uso conforme a su naturaleza sin que se destruya. Ejemplo, los alimentos son naturalmente consumibles, las monedas son civilmente consumibles, pues su uso implica enajenarlas. La consumibilidad no es solo material, sino también jurídico. Por ejemplo, disposición del dinero. Cosa inconsumible es aquella cosa que no se destruye por el primer uso sin perjuicio de que a la larga ello suceda. Ejemplo, sombrero, libro, una mesa, un automóvil, etc. La consumibilidad depende de la naturaleza, de la sola naturaleza de la cosa. Importancia de la clasificación, hay contratos que no pueden recaer sobre cosas consumibles. Ejemplo, arrendamiento como dato. Y otros Ya, que ahí debo interrumpir, Sonia, porque el arrendamiento y el comodato no pueden recaer en cosas, ¿cierto?, que son fungibles o consumibles. porque en el fondo lo que está arrendando es un inmueble. No, no es por eso. Piensa, que debe ser ordénate bien. devuelto al... Tú debes de devolver la misma cosa. Claro. Y si tú la consumiste, la extinguiste. Por lo tanto, hay otros contratos como el mutuo o préstamo de dinero que tú no devuelves los mismos 10.000 pesos que te pasaron como billete. Tú devuelves otro billete, devuelves La el mismo misma valor, especie. la misma especie. El comodato o préstamo de uso, yo restituyo la cosa, la misma cosa. Y si yo consumí la cosa y la extinguí, no puede recaer el comodato en esa cosa. Eso es lo que me importaba que lo tengan claro y que sepamos que hay cosas, ¿cierto?, que son consumibles, que además son fungibles, se relacionan, pero no es lo mismo. ¿Ya? Y ahí estamos en la naturaleza de la cosa, porque si bien es cierto, podríamos decir ya un par de zapatos, no se destruye el primer uso, pero sí se va a destruir, como todas las cosas. Una casa incluso también después se va a derrumbar, porque no se derrumba porque el propietario las mejora, la estructura, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que entender lo fungible, lo consumible, ¿cierto?, que tiene una similitud, pero no es lo mismo. Y como bien nos decía Sonia, pareciera ser que el legislador las hace sinónimos, las confunde. Pero no es así. Ya, sigue con lo que estabas leyendo. Ya, la regla es que las cosas consumibles no pueden ser objeto de una relación jurídica que dé al que goza de la cosa la calidad de mero tenedor. Ya, a ver, repita. La regla es que las cosas consumibles no pueden ser objeto de una relación jurídica que dé al que goza de la cosa la calidad de mero tenedor. Hasta ahí. ¿Quién te puede explicar eso? ¿Por qué no puede ser consumible la cosa que detenta el mero tenedor en una relación jurídica? ¿Por qué tiene que devolverlo mismo? Exactamente. Porque el mero tenedor, ¿quién es? ¿Es el dueño? No. El mero tenedor reconoce dominio ajeno y está obligado a qué? A devolver la cosa. ¿Cuándo está exento de devolver la cosa? Bueno, si las partes se ponen de acuerdo, consentimiento mutuo para dejar sin efecto el contrato y te lo regalo, ya no te lo presto, te lo regalo. Y ahí el que lo recibe, el mero tenedor o el poseedor. Poseedor. El mero tenedor o el poseedor es el que recibe la cosa que era mía, que yo le presté y ahora se la regalo. No, El el dueño, no es el poseedor ni mero tenedor, Dueño. profesora, no, el dueño, es el dueño. ¿Por qué es el dueño? Porque la donación es un título, acuérdense, translaticio de dueño. Y ahí vamos a entender, en este ramo, que ese título opera con el modo de adquirir, que es la transacción, la entrega que yo le hago, con ánimo de transferir, ¿cierto?, el dominio. Entonces, quienes no lo tengan claro, lo preguntan. Un mero tenedor no puede serlo de una cosa, ¿cierto?, que se va a destruir, porque el mero tenedor debe devolver, debe restituir la misma cosa, ¿ya?
De nuevo estamos con problemas, Claudio, pero tú ¿Está dijiste que prendido tú el PC? sabías. Sí, está prendido. Así es que procede nomás y si pasa algo, decimos. Me echan la culpa a mí. No sabemos qué. Ya, sigue nomás. Eh, Pongan atención para que después las personas que habían pedido la palabra puedan aportar lo que nos falta. ¿Tienen alguna duda? Ya. El mero tenedor no puede, a objeto de una relación jurídica, recibir una cosa consumible con cargo a restituirla. ¿Ya? Porque el mero tenedor debe devolver la cosa, porque no es el dueño y no es un poseedor tampoco. Ahora, les voy a preguntar para que ustedes recuerden. El poseedor, cuando toma conciencia, a ver, no, pero se lo voy a preguntar de otra manera. El poseedor, ¿tiene conciencia de que es un poseedor? Sí. No sé. Ojo. El poseedor no tiene conciencia que es un poseedor, porque el poseedor cree que es el dueño. Él no sabe que es poseedor. Si lo supiera, sería un mero tenedor, porque sabría que la cosa no es suya. Se lo reitero. El poseedor está definido en la posesión en el artículo 700 del Código Civil, ¿cierto? Y se dice que la posesión, según el artículo 700, es la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor o dueño, sea, ¿cierto?, que la tenga por sí o por otra persona, etc. Ya, pero lo importante es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Con ánimo. Él cree que es el dueño, pero podría no serlo, porque ignora que recibió la cosa, por ejemplo, de que no era el dueño. Y nadie puede, ¿cierto?, transferir más derechos que los que tiene. Y por eso es que es importante que no olvidemos que en Chile la venta de cosas ajenas es válida, sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. Entonces, ¿cómo nuestro compañero se puede hacer poseedor de este lápiz? ¿Por accesión? No, poseedor. Depende Un de ejemplo, los- en el fondo que me den un ejemplo con este lápiz y nuestro compañero Se adquiere lo la vendo. posesión. ¿Qué se lo vendo? ¿Quién se lo vende? Usted. ¿Y qué soy yo respecto del lápiz? Bueno, Ya, pongan atención. Si yo soy la dueña del lápiz y se lo vendo, él va a ser el dueño también. Pero si yo no soy la dueña y se lo vendo, él va a ser un poseedor. Porque va a creer que me lo compró a mí, va a creer que él es el dueño y va a ignorar que Claudio es el dueño. Y Claudio, ¿qué acción puede ejercer? Acción reivindicatoria para recuperar, ¿cierto?, el objeto del cual es el dueño. Por eso que recuerden, la acción reivindicatoria es la que tiene el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño, sin perjuicio de las acciones que este poseedor no dueño tenga en contra mío por el perjuicio que le he causado. Pero podría ser que yo también crea que soy la dueña, porque a mí el lápiz me lo vendió Débora, y Débora tampoco era la dueña. Y por eso la gente necesita abogados y abogadas, porque esto es algo que se da, ¿cierto?, a propósito de las relaciones jurídicas. ¿Terminaste tú, Sonia? Sí, pero solo porque faltaban las cosas fungibles. Ya. Ustedes, ¿qué tienen? Para que No pensé que era poner era era lo que encontré era que las cosas a lo que tengo la compañera de compañero las cosas fungibles podrían pasar a ser no fungibles. Como por ejemplo el vino de una cepa especial con un precio muy caro porque no puede ser sustituido por una especie de la misma cantidad, la misma, o una camiseta de Messi, decía. Algo que adquiere un valor diferente para los otros individuos de su género. Bien, perfecto. Ya, eso es importante entonces tenerlo claro. Volvemos ahora a nuestra materia y estábamos, ¿cierto?, viendo, antes de ver el dominio, todo lo que tiene que ver con las cosas, la clasificación de las cosas, los bienes, ¿cierto?, etc. Ustedes digan así como mapa conceptual, sin lugar a dudas, ¿cierto? Me interesa que ustedes tengan claro en las cosas, cuál es la relación entre cosa y bienes, ¿cierto?, corporales, incorporales.
incorporales. Corporales, muebles e inmuebles. Todo lo que dice relación con la importancia, los muebles pueden ser estos y pueden ser esto otro, el código dice esto, ya. Y respecto de estos bienes, muebles e inmuebles, ¿cierto? Hay normas que, por ejemplo, nos dicen que hay determinados bienes que son de uso público, etcétera, etcétera. Ya. Las cosas incorporales, el código nos dice que también se va a tener una especie de propiedad, son los meros derechos. Claro. Y ahí tenemos los derechos reales reales y personales. Y personales. Hay derechos 177 y 578. Muy bien. Sí, me Esto lo sé. es el fuerte de nuestro estudio para este ramo, Civil 2, bienes, regulado del dominio, adquisición, uso y goce de los bienes, etcétera, etcétera, en el Código Civil. Esto es materia de Civil 3. Exactamente, obligaciones. Sin perjuicio de que van a profundizar en Civil 3, ahora tenemos que tener absolutamente claro cuál es uno, cuál es otro, cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias y de dónde emana cada uno de ellos, ¿ya? Y en eso estábamos en la clase pasada a propósito de este paralelo, recapitulando los derechos reales que están establecidos por el legislador. No hay más derechos reales que los que están, ¿cierto?, señalados en la ley. Código Civil, la principal fuente, ¿cierto?, formal de lo que son los derechos reales. Pero hay más derechos reales en otros cuerpos normativos que nosotros vamos a estudiar en el ámbito del derecho civil. Perfecto. Derechos personales no pueden estar taxativamente señalados porque dependen de las relaciones jurídicas que nosotros tengamos y nacen para extinguirse porque tienen que ver con obligaciones. Y yo contraigo una obligación para con otro que le interesa que yo la cumpla. Yo también tengo un interés jurídico en esa obligación y por eso hemos celebrado un acto jurídico al respecto. Piensen que la principal fuente de las obligaciones es el contrato y el contrato es un acto jurídico. Porque cuando yo compro, ¿ignoro que es la compraventa? Lo compro porque lo quiero hacer. La manifestación deliberada de mi voluntad de una persona capaz, etcétera, 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 y para lograr los efectos, ¿cierto?, regulados por el derecho, queridos por el autor, ¿ya? Y ahí nos hace cierto sentido esta base teórica que tenemos de lo que es el acto jurídico. Los derechos reales, dominio. Otro. Dominio es el más perfecto. ¿Qué otro derecho real hay? Usufructo, Herencia, derecho usufructo, real de herencia, habitación, uso o los de habitación, servidumbre, servidumbre, el de activas, prenda y el de prenda, hipoteca y el censo cuando se persigue la finca acensuada. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrar en el dominio, 575. sin perjuicio de que los derechos reales los adquirimos por un título y un modo, ¿cierto? Y en este caso vamos a hablar del dominio. Estos derechos reales, entonces, nacen, su fuente son los modos de adquirir. El dominio se puede adquirir por distintos modos. Opera uno, se adquiere el dominio, no operan en paralelo. Puedo adquirir el dominio de determinadas cosas o bienes por ocupación, accesión, tradición, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho real de herencia, un modo de adquirir, sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Nosotros vamos a entender entonces esta incorporación a nuestro patrimonio de agregación, a nuestro patrimonio de los derechos reales, modos de adquirir. Y los derechos personales tienen que ver con las fuentes de las obligaciones. Y eso significa responder ¿por qué me obligo? Un artículo dice por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. Y el 1437 dice contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. Por lo tanto, el hecho suyo, un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o la disposición de la ley que nos da las obligaciones legales. Las fuentes de las obligaciones, ¿cierto?, tienen que ver con esta relación jurídica entre un deudor y un acreedor. ¿A qué me obligo? A una
obligación, ¿cierto? Cuando celebramos un contrato. Pero no siempre, va a depender de qué fuente estemos hablando. Entonces ya, perfecto. Contrato. ¿En qué me obligo yo cuando celebro un contrato? Inmediatamente depende de qué contrato. Arrendamiento, depende del contrato. Compra-venta. Y si vamos al ámbito extrapatrimonial, por ejemplo, el contrato de matrimonio, pues estamos en el ámbito cierto extrapatrimonial. Cuasicontratos. Concepto de cuasicontrato. ¿Quién lo recuerda? Porque lo vimos el semestre pasado. El cuasicontrato es, porque no es cuando, ¿cierto? Es un hecho lícito, no convencional, que genera obligaciones. ¿Ya? No se les puede olvidar la materia de un mes para otro. Imagínense de un año para otro. No, ya. ¿Cuáles son los principales cuasicontratos en nuestro ordenamiento jurídico? El gran treco. Sí. Pero yo dije cuáles, no cuántos. ¿Cuál valor su intento? Está bien, ya. ¿Cuáles? La agencia oficiosa, el pago no debido y la comunidad. La agencia oficiosa, bien. El pago de lo no El debido. pago de lo no debido, bien. Y la comunidad. Y la comunidad. Por lo tanto, también cuando yo pregunto, ¿a qué me obligo en la figura del cuasicontrato? Depende de qué cuasicontrato, profesor. Pago de lo no debido, a restituir lo que he recibido, ¿cierto? Sin causa. Agencia oficiosa, a, ¿cierto? Resarcir al agente oficioso lo que ha hecho, ¿cierto? En favor de mis intereses. La comunidad, vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuál es el caso? Ya. ¿Cuál es el sustento teórico de los cuasicontratos? ¿Por qué está la figura de los cuasicontratos en nuestro ordenamiento jurídico civil? Para evitar ¿qué? El enriquecimiento sin causa. No olviden que civil es uno solo y es un hilo conductor. Por lo tanto, así vamos entendiendo, y ese es el andamiaje de que yo les hablaba desde Introducción al Derecho, civil 1, civil 2, civil 3, ¿ya? Hay cosas que se nos pueden olvidar, pero hay cosas que no se nos tienen que olvidar, que son cómo se conectan unas instituciones con otras. Profe, una consulta en relación a ese recurso ilícito, puede ser... Aquí, ¿por qué me dijiste recurso ilícito? No, lo que está hablando usted, puede ser el enriquecimiento ilícito, es lo mismo. ¿Lo que usted me está No. Todo enriquecimiento debe tener una causa. Y tiene que ver, ¿cierto?, con la teoría del acto jurídico a propósito de la causa. Por lo tanto, en el pago de lo no debido no hay causa. Quien te paga porque cree que te debe. Y no se entiende donación, porque si es donación y yo te estoy pagando, en el fondo estoy donando, sé que no te debo, o sea, te estoy regalando, te estoy donando, por lo tanto ahí hay causa. Pero cuando yo te pago lo que no te debo, yo tengo derecho a que tú me lo restituyas, porque tú no tienes derecho a ingresar a tu patrimonio lo que no tiene causa para ingresar. Como tampoco tienes derecho a retener en tu patrimonio lo que debe salir de él, por eso debes tú resarcir al agente oficioso, porque ese gasto tenías que hacerlo tú. Y él lo hizo por ti. Ahora, si tú dices, no importa, o sea, tú eres el agente oficioso y dices, no importa, tú estás ahí donando. Y la persona está reteniendo con causa. Ahora, el enriquecimiento ilícito es otra figura que dice relación con un aspecto penal, ¿cierto? Acá, nosotros cuando hablamos de delitos y cuasi delitos, estamos hablando del cuasi delito civil. El enriquecimiento sin causa no es que sea ilícito penalmente, es ilícito desde el punto de vista civil, ¿ya? Ahora, en penal es importante la distinción entre delitos y cuasi delitos porque influye en la pena, ¿cierto? Influye en el tratamiento que el legislador le da desde el punto de vista procesal, ¿cierto?, a esas figuras. En civil, la distinción entre delito y cuasi delito, si bien es cierto, tenemos los elementos de dolo y de culpa, los efectos son los mismos. ¿A qué obliga un delito y un cuasi delito en materia de obligaciones? A lo mismo. ¿A qué?
a resarcir o indemnizar el daño o el perjuicio. Y eso tiene que ver con Civil 4 a propósito de la responsabilidad civil, que ustedes van a entender que puede ser contractual o extracontractual. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, otros aspectos. ¿Ya? Bien. Entonces, luego hicimos un paralelo entre los derechos reales y los derechos personales. El primer aspecto en común, ambos son cosas incorporales, ¿cierto? Y de ahí vemos algunas diferencias, de dónde emanan, cómo son, cuáles son, dónde están regulados, etc. Voy a abrir acá y comenzamos enseguida. Estoy grabando. Estoy grabando. Ah, ya. Mira, mientras graben ustedes, a mí no me molesta. Me tenía muy estresada el Zoom con la grabación y que después había que subir el link. Pero ahora, a pesar de que he conversado con algunas personas que en la clase así por Zoom les acomodaba. Sí, de hecho, hay algunos que se retiraron porque pensaban que la carrera, o que ellos interpretaron que la carrera les habían ofrecido que era como online, Zoom, o tenía uno las dos opciones. Sí. Físicamente como que no se puede entrar a la universidad por horario, por distancia. Sí. No, sí, eso uno lo entiende, que efectivamente el Zoom era cómodo, pero no sé, la calidad del aprendizaje no se quedaba como con esa idea, que no es lo mismo. Yo como profesora, sinceramente eso lo digo, prefiero lo presencial, porque así yo los veo. Y por ejemplo, si yo digo algo y usted me dice así, yo inmediatamente sé que usted no entendió. Y si yo veo que todos hacen así, yo digo, tengo que explicar de nuevo. Pero con la cámara apagada uno no sabe. O de repente, claro, ustedes pueden tener la mejor intención, pero están haciendo otra cosa también en su casa. ¿Entendieron? Sí. Y yo avanzo y después no entienden. Pero acá también uno puede distraerse. Era una buena herramienta para ir revisando la materia y estudiar nuevamente. Sí. ¿Cómo no te entiendo? Cuando uno estudiaba... Ah, la grabación. Yo particularmente revisaba de nuevo todos los videos y nuevamente iba haciendo esquemas. Bueno, todas las personas que graben, la verdad es que si bien es cierto, yo digo, siempre tienen que pedir autorización, etcétera, ustedes pueden socializar perfectamente las grabaciones, yo no tengo problema. Y quienes quieran grabar, pueden grabar con sus teléfonos. Lo que sí yo creo que es agotador después escuchar de nuevo la clase, pero no lo sé. Bueno, como ustedes ¿Es iluminador? Ahora, si alguien, porque si alguien quiere un link de Zoom es como más lío, si se hace por no, porque eso va a generar una expectativa que no existe, Sí, como que la clase es por Zoom, entonces me quedo en la casa y después voy a decir... Y es mucha responsabilidad. Sí, ya. Civil 2, dime. Es que lo que pasa es que hoy día llegó alguien en el grupo de WhatsApp, alguien publicó una resolución de que las clases podrían seguir siendo híbridas y online. Lo que se extendió fue la alerta sanitaria hasta agosto del 2023 y en función de eso un compañero señaló que podrían gestionar la posibilidad que las clases pudiesen seguir siendo híbridas por Zoom y presencial. Pero eso hay que verlo. Eso la verdad no lo manejo, pero cuando es híbrido, viene la profesora que les habla y que después les da como culpa faltar, porque como que los veo la primera vez y después los espero a la próxima clase y después vienen casi como obligados, pero no viene nadie. Entonces yo creo que o es presencial o es por Zoom. Ahora, no lo sé, no he escuchado... Voy a mandarle un correo a Kevin, Sí. el coordinador, para que se entere de lo que está pasando y a ver qué se puede hacer. Ya, yo ya le informé de las pruebas orales, le informé de los textos de biblioteca, el problema que había, y le informé también del perfil que ustedes me decían que no salía como abogado mi presentación. Profesora, una consulta. Ya. Yo entiendo que es complejo implementar el tema del Zoom, pero sería factible, por último, no para hacerlo en vivo, ¿ya? Y que permita quedarse en la casa, sino que de todas formas la universidad igual grabase la clase y subirla después de forma extemporánea, o sea, no se lo Mira, pide. No ingresar al Zoom, sino que Ya, eso tener la grabación. tendría que ser, como yo ya no soy la coordinadora, no tengo facultades para decir sí, porque eso altera el funcionamiento. Eso tiene que gestionar la delegada con el coordinador y se me dice, Cecilia, mira, ¿puede hacer esto? Yo le digo perfecto y alguien me ayuda, alguien se encarga y generamos Claro, un en realidad para no perfil. transmitirlo en vivo, pero sí nos serviría, creo, para poder si después repasar alguna cosa. Yo no independiente tengo que problema tengamos si la escuela de esa instrucción, pero tiene que gestionarlo usted. Ya. ¿Ya? Ok. Bien.
Seguimos entonces. El dominio. El dominio es un derecho personal, es un derecho real. ¿Ya? Pero la había continuado, no terminamos de revisar. Ah, llegamos a la 68, ¿esa? Sí. Ya, entonces voy a empezar por esto y recapitulamos con la otra, porque la otra lo que quedaba es el paralelo entre los derechos reales y personales. ¿Es la tarea? No, eso es lo consumible y lo fungible. O bueno, terminemos mejor porque si no se van a confundir. ¿Por qué yo busqué las cosas comerciables y no comerciables? Porque también También dije lo esa, pediste. pero También lo sí, pedí yo. sí. Acuérdate que buscaste al tiro el esquemático. Bueno que lo entendí bien. Sí. Ya, mientras Claudio nos va a ver la otra clasificación, perdón, que quedó pendiente, léenos lo comerciable y lo no comerciable, por favor. Ah, pero súper poco. Cosa comerciable, aquella que puede ser objeto de transacción o negocio jurídico. Cosa no comerciable son las que no pueden ser objeto de transacción, no pueden ser objeto de relación jurídica, entre paréntesis, y de serlo no es reductible a propiedad privada. Ya. Se pueden vender, se pueden vender ni comprar, por ejemplo, los bienes de orden público. Y ahí yo tengo una Ya. duda respecto Ahí a eso. tenemos que entender que la comerciabilidad dice relación con el patrimonio. Lo no comerciable está fuera del comercio humano, o sea, es extra patrimonial. ¿Ya? ¿A qué se refiere con bienes de orden público? Ya, yo creo que se refiere a bienes públicos. Dentro del orden público, los bienes públicos, que tenemos bienes, ¿cierto?, nacionales de uso público, etcétera, 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 lo que tiene que ver, ¿cierto?, con... Ya, a ver, díganme, ¿dónde quedamos? Bienes públicos. Públicos. En la 68. Aquí no tengo... A ver, escape... En el paralelo. Ahí. Voy a llegar con la sí. Ya. Entonces, el dominio, para recapitular con esto, la idea que yo estaba planteando, es un derecho real. Perfecto. El dominio, como derecho real, ingresa, ¿cierto?, esta cosa a mi patrimonio porque yo soy la dueña. Si yo les dijera, ¿dónde está ahí algún derecho personal para que yo adquiera el derecho real de dominio? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna alguna consideración que yo, porque no tenemos duda, el dominio es un derecho real? Pero yo me convertí en dueña, adquirí el derecho real de dominio, ¿con alguna relación previa a algún derecho personal? Sí, porque cuando se realiza la compraventa. Exactamente. Pudo haber sido la compraventa, la donación o la permuta. Exacto. Celebramos un acto jurídico que fue un contrato y ese es el título, ¿cierto? Y ese título, como es un contrato, que crea derechos y deberes. Entonces, como yo celebré el contrato contigo y tú me tenías que vender a mí, como yo te pagué el precio, tú me pagaste, ¿cierto? Me entregaste la cosa. Y ahí yo adquirí el dominio por la tradición. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos del derecho real, el título y el modo. Y los títulos tienen que ver con actos jurídicos, la mayoría contratos, y los contratos solo generan o crean derechos. ¿Y qué tipo de derechos? Personales. Porque son los que yo puedo exigir solo a esa persona que se obligó para conmigo. ¿Ya? En cambio, cuando yo soy dueña del lápiz, es una relación directa entre el lápiz y yo. Y eso es un derecho real respecto de la cosa. ¿Ya? Bien. Los derechos reales en cosa propia, en cosa ajena. Es derecho real en cosa propia el dominio, que se llama también propiedad. Es un derecho real, ¿cierto?, en cosa propia, porque efectivamente es casi una redundancia respecto de lo que yo soy titular de derecho real de dominio, soy la propietaria, por lo tanto es un derecho real en cosa propia. ¿Ya?
Solo es derecho real en cosa propia el dominio, y respecto del derecho real en cosa ajena, estos son usufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda, etc. En cosa ajena, porque el titular de este derecho real lo es respecto de una cosa de la cual él no es el propietario. Si yo entrego en usufructo una cosa que es de mi propiedad, yo me desprendo en favor de quien le entrego de algunas facultades del dominio. Yo sigo siendo la dueña, pero con menos facultades porque he constituido un derecho real de usufructo, en este caso en favor de una persona. ¿Esa persona tiene un derecho real? Sí, pero la cosa es de él, no. Entonces es un derecho real en cosa ajena. Lo mismo el uso y habitación, etc. Para los conceptos de estos derechos reales, yo les voy a entregar un apunte, ¿ya? Donde están explicados en qué consiste el usufructo y todos los demás. Dime tú primero y tú después. En cuanto a una entrega de servidumbre, cuando yo entrego la servidumbre, de paso, por ejemplo, sigo teniendo los derechos reales de cosa propia. Ya, es que el derecho real de servidumbre, el derecho real tiene que ver con una servidumbre activa, no pasiva, ¿ya? Entonces, la servidumbre activa es quien puede ejercer, ¿cierto?, ese derecho de tránsito, que grava un predio que debe, ¿cierto?, soportar ese gravamen. Entonces, esta persona activa ejerce ese derecho en un bien que no es propio. Porque tú en tu propio terreno, ¿por qué vas a tener un derecho de servidumbre para ti si el terreno es tuyo? ¿Te fijas? Carlos. Sí, perfecto. En realidad, hay conversaciones de Naciones Unidas sobre el usufructo. Y están indicando que el usufructo también se puede transar. Usted está indicando que en realidad el usufructo pasa a ser como tener un dominio, pero especial solamente. Ya, es que pongan atención. Una cosa es el derecho real de usufructo y otra cosa es la cosa en la que recae. Entonces ahí en el apunte que yo les voy a pasar va a estar explicado esa situación también. ¿Ya? La prenda, por ejemplo. ¿Quién sabe lo que es la prenda? Es un derecho real y es un derecho real de garantía. ¿Y garantía qué? ¿De qué? Del cumplimiento de una obligación. Entonces yo te dejo en prenda este lápiz, ¿cierto?, por los 500 pesos que tú me prestaste. Entonces, ¿quién es el dueño del derecho real de prenda? Tú, que tienes este lápiz, ¿cierto?, que garantiza el pago. Y se fijan que es un derecho real en cosa ajena porque yo soy la dueña del lápiz. Lo que pasa es que lo entrego en prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por eso es que son derechos reales que se ejercen en cosas ajenas, ¿ya? Y el dominio, como derecho real, se ejerce en cosa propia, ¿ya? No le entendí. La prenda. Estamos hablando de que los derechos reales pueden ejercerse en cosa propia, que es el dominio, o en cosa ajena. Entonces, el derecho real de usufructo es lo que expliqué. Ahora, la prenda. La prenda, ¿cierto?, recae sobre bienes muebles. Bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿cierto?, sin destruirse, ya sea por una fuerza externa o por sí mismo, como los animales, que por eso se llaman semovienes. Bien. Entonces yo necesito dinero. 800 pesos. Y tú me los prestas. Y para garantizar el pago, yo te entrego en prenda este lápiz. Estamos constituyendo derecho real de prenda. Tú eres el dueño del derecho real de prenda, que recae sobre esta cosa ajena, que es mía. ¿Cuándo va a ser tuya? Cuando tú puedas, ¿cierto?, hacer efectivo la caución o garantía, porque yo no te pagué los 800 pesos, porque ese es el objetivo de la prenda. ¿Ya? Sucede lo mismo en el tema cuando uno compra el auto. Yo no compro auto con estos créditos, pero el auto queda en prenda. Por supuesto. Como garantizando que yo pague el crédito. Si no lo pago, el banco... Exacto. Y los bienes inmuebles, ¿cómo se llama la garantía? Hipoteca. Por eso son graves. ¿Qué se dice cuando a uno le quitan el...? Cuando la prenda queda sin efecto, cuando la hipoteca queda sin efecto, se llama alzamiento. Ya. Cuando a ti te quitan, no te lo pueden quitar arbitrariamente, sino que
Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. ¿Pero cómo se llama cuando van y lo sacan? ¿Embargo? No, ahí el retiro de especies. Retiro de especies. Retiro de No es quitar, especies. el Eso retiro es de especies. procesal, ¿cierto? Bueno, Ya. Derechos reales de garantía, derechos reales de goce. Son derechos reales de garantía aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación, como la prenda, como la hipoteca, lo estábamos explicando. Los derechos de garantía son temporales, no son perpetuos, pues están ahí mientras se asegura el cumplimiento de la obligación. Y ahí, prenda e hipoteca. Derechos reales de goce otorgan al titular la facultad de usar y gozar o aprovechar la cosa ajena, por ejemplo, en el usufructo. El usufructuario, ¿cierto?, tiene el uso y el goce de la propiedad. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, eso lo explicamos, ¿cierto?, la clase pasada. Ahí decíamos que los derechos personales también admiten esta clasificación de muebles o inmuebles. Ya, esto es procesal en materia, ¿cierto?, los hechos. Ya, ahí está. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes manejen a propósito del paralelo y clasificación, ¿cierto?, entre los derechos reales y los derechos personales. Vamos viendo entonces el otro material. Pasamos dominio ahora, ¿no? Sí, pero no sé por qué no se abre esto. Ahí. No, No, eso debería irse con doble clic. ahí está, con uno. Sí. Ahora se abrió con uno. Avísame, Débora, a las 8:30, por favor, Ya. que tengo una reunión con el coordinador. Ya. Dominio. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal. ¿Se fijan que ustedes ya no van a decir qué es una cosa corporal, profesora? Ya yo sí le puedo preguntar, ¿qué es una cosa corporal? Se puede percibir con los sentidos. Como una casa buena. casa o un libro. Bien, Artículo. pongan atención. Sí, pues sí. Para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Por lo tanto, ¿hay límites a esa arbitrariedad? Sí. Usar, gozar y disponer arbitrariamente significa que yo puedo hacer lo que quiera con la cosa, Es el más amplio. siempre y cuando no sea contra la ley o contra derecho ajeno. Antiguamente yo era la dueña del gato, le podía cortar las 4 patas si quería y tirarlo para afuera. Podía ahogar, como decía en la tele, los gatos chicos, ¿cierto? Hoy día eso está prohibido por la ley. Siguen siendo cosas, siguen siendo mías, pero esa arbitrariedad, ¿cierto?, en lo que dice relación con los animales, está cada vez más, ¿cierto?, restringida a lo que la ley regula. Entonces, este lápiz, si yo quiero, lo regalo, si yo quiero, lo abandono, si yo quiero, lo tiro por la ventana. Si lo tirara por la ventana y le cae a alguien en la cabeza, yo debo responder por esa conducta que ha generado un daño. Pero lo arbitrario significa, ¿cierto?, esta facultad que se llama en doctrina poder o señorío. ¿De quién? Del dominus. ¿Quién es el dominus? El dueño. Y cuando en términos de bienes se dice, porque esta actividad dominical, y lo primero asocia dominical con los domingos, ¿cierto? No, cuando escuchan dominical, del dueño. Lo dominical, del dominio del dueño, ¿ya? Tiene esta, ¿cierto?, límite que no puede ser ni contra ley ni contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad, que es la que conserva el que constituye, ¿cierto?, el usufructo. Bien, el señorío más grande que una persona puede tener sobre una cosa es este poder o señorío que se llama el dominio, y solo puede sobre las cosas y nunca sobre las personas hoy, porque hubo épocas en que las personas eran cosas, no todas las personas, ¿cierto? Algunas personas de determinados orígenes, etc. Eso se acabó en todo el mundo a nivel, ¿cierto?, civil, penal y de todas las ramas del derecho. Por lo tanto, nunca debemos olvidar
que respecto de las cosas, nosotros, a propósito, ¿cierto?, de esta vinculación con las cosas en nuestro patrimonio, solo podemos ser dueños o propietarios, poseedores o meros tenedores. El dueño tiene que ver con que adquirió el derecho real de dominio de la cosa a través de un título y un modo de adquirir. ¿Cuál fue el título? ¿Cuál fue el modo? Depende. Si lo compró, el título fue la compraventa, el modo fue la tradición. Si eso lo encontró votado, ustedes después van a saber que se llama accesión, ¿ya? Si en realidad el lápiz después tuvo lapicito, eso se llama accesión. Ya. Poseedor. ¿Quién es el poseedor? El que se cree dueño. Eso es lo que ustedes siempre tienen que partir diciendo. El poseedor se cree dueño. Toda alusión a que el poseedor sospeche o crea que no es el dueño, no es posesión. Eso es mera tenencia. Por eso es que es importante que no olviden el artículo 700, porque ahí está la definición del poseedor. La tenencia de una cosa determinada, no cualquier cosa ni todas las cosas, una cosa determinada. Este lápiz, de eso estamos hablando, pero con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y en nombre de él, o sea, un representante. Todo poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Leamos el 700, por favor. 700. Pero para que ustedes, cuando yo les exija que se lo aprendan, ustedes digan, ay, la persona ni se lo sabe. 700. Ya, por favor. Entonces, disculpe. Pensé que ibas a leer el artículo, ya. El poseedor es que no tiene conciencia que no es el dueño. No, es que él ignora que es poseedor. Él sabe y cree y está seguro que él es el dueño. Y actúa como dueño. Él ignora que es el poseedor. Porque pongan atención, todo dueño es además poseedor. Porque yo tengo la cosa materialmente en mi poder, la poseo, ¿ya? Pero el poseedor cree que es el dueño y actúa como dueño, pero no es el dueño. ¿Puede llegar a ser el dueño el poseedor? Sí, porque la posesión es un antecedente, ¿cierto?, que nos va a servir para un modo de adquirir que vamos a estudiar al final, que es la prescripción adquisitiva. O sea, usted dijo recién, mientras no aparezca nadie indicando que eres dueño, él puede pensar que es dueño. Por supuesto. Y después puede aparecer el dueño, esperando los plazos. pero puede aparecer 50 años después. Ya está prescrito. Y la prescripción, no me digan que es el mío. ¿No? Disculpen, yo no puse en silencio mi celular, no era el mío, pero nunca está. Para que no se nos vaya la idea, ya. Va a aparecer, ¿cierto?, esta persona que dice, yo soy el dueño 50 años después, supongamos. ¿Qué le va a decir el que tiene la cosa? No tienes ningún derecho porque está prescrito. Pero la prescripción debe ser declarada judicialmente, tanto en materia civil como en materia penal. Por lo tanto, ¿qué va a ejercer ese verdadero dueño? La acción reivindicatoria, para que tú me devuelvas la cosa. ¿Qué va a contestar en la demanda? La excepción, prescripción extintiva. En materia penal, lamentablemente también la prescripción hay que alegarla y es probable que la persona sea privada de libertad mientras que se resuelve. Acá en civil, ustedes saben que quien resuelve es el juez y acá no está esta figura, ¿cierto?, de la autotutela, salvo esos casos específicos de corte de raíces, ¿cierto?, y a propósito del arrendamiento. Por lo tanto, esta posesión es fundamental que lo sepamos al revés y al derecho, partiendo por el artículo 700. ¿Qué lo iba a leer? Ya, por favor. Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser dueño. No, con ánimo de señor o dueño. Que sea el dueño o Sea que el dueño. O el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por la otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo. Ya.
Entonces ahí nos aprendemos la tenencia de una cosa determinada. Eso es fundamental. Si usted no dice la palabra determinada, está mal la definición. Con ánimo de señor o dueño. Después vemos que la puede tener por sí o por otro, ¿ya? Y después vemos que todo poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. ¿Por qué? Porque el poseedor se comporta como dueño. Entonces, como se comporta como dueño, ¿cierto? Tiene actos que tienen que ver con el dominio. Puede venderla, puede arrendar, dispone de la cosa. Entonces, la mera tenencia, ¿qué es? ¿Quién tiene la cosa? Una cosa, ¿ya? Que no es dueño. No es dueño ni es poseedor. ¿Por qué es un mero tenedor? Reconoce Pues reconoce dominio ajeno, perfecto. ¿Y cómo él, por qué tiene la cosa? Ya, por cualquier título de mera tenencia, por cualquier título que le obligue a restituir la cosa, como el préstamo, como el comodato, como el usufructo, ¿cierto? Como el arrendamiento, la mera tenencia reconoce dominio ajeno. Ese es el mero tenedor. Entonces yo les voy a decir, por lo tanto, el mero tenedor no tiene ninguna obligación respecto a la cosa. No, Por supuesto que sí, porque el título por el cual lo recibe lo obliga, ¿cierto?, a determinadas conductas, porque el título ha sido un contrato. Los contratos generan, ¿cierto?, crean obligaciones. Ya. Otras normas jurídicas que se refieren a la propiedad, te doy al tiro la palabra, en nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto que las hay, la Constitución Política, la principal, no la única, artículo 19, en su articulado pertinente, ustedes lo van a buscar y van a completar las láminas. Hay también, ¿cierto?, propiedad minera, hay también propiedad industrial, hay propiedad de aguas, hay códigos de agua, etcétera, etcétera. Hay otros cuerpos normativos que se refieren a lo que es el dominio, sí. Nosotros vamos a referirnos a lo que regula el Código Civil, pero ustedes deben saber que hay otras normas, ¿cierto?, en otros cuerpos normativos que también regulan la propiedad. ¿Ya? Dime, eras tú. Sí, profesor, ahí me quedó una duda de lo que hablabas anteriormente, cuando se apropió la cosa, pero sin hacerlo bajo ninguna de esas formalidades. ¿Dónde cabe? Ya, eso, si corresponde a una cosa corporal, mueble, y su apropiación no está prohibida ni por el derecho nacional, ¿cierto?, ni por el derecho internacional, eso se llama ocupación. Entonces yo me apropié de ese colchón que estaba botado en la esquina antes de que el camión de la basura llegara a buscarlo. Eso es ocupación. ¿Ya? Exactamente, lo mismo. Ya, bien. Críticas al artículo 582. El artículo 582 es el que nos define, ¿cierto?, el dominio. Por lo tanto, ¿cierto?, hay algunas críticas. Primero, no menciona la facultad de uso. No dice usar. Esta crítica se salva diciendo que la facultad de uso está incluida en la facultad de goce o de gozar, ¿ya? Que recae sobre cosas corporales, no incluyendo las cosas incorporales, pues debemos no olvidar lo que dice el 583, que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad, pero no están definidas acá. Entonces leamos el 583. De nuevo. Ya. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Ya, y en este artículo, ¿dice cosas incorporales o dice en una cosa corporal solamente? Sobre las cosas incorporales. No, en el que dices tú, perfecto. Y como estamos criticando el 582, en el 582 se fijan que solo dice por una cosa corporal, claro, y nos dice las incorporales, claro. Y el propio código dice que respecto a las incorporales también hay una especie de propiedad. Entonces estamos viendo cuáles son las críticas, ¿cierto?, a este concepto, ¿ya? Se dice que es una concepción individualista del dominio. Pues mire el poder de su titular y no una idea más solidaria y social del dominio. Esta crítica puede ser salvada señalando que el 582, al decir que el dominio no vaya contra ley o contra derecho ajeno, le otorga, ¿cierto?, esta capacidad, ¿cierto?, de entender no solo el poder del titular. Si dijera gozar, usar y gozar arbitrariamente, estaríamos, ¿cierto?, una crítica correcta. Pero cuando lo limita,
sí, cierto, tiene este sentido de los derechos de los otros y otras. No tiene todos los atributos del dominio, pues nos dice que es perpetuo, exclusivo y hace sinónimas las expresiones dominio y propiedad. Críticas a la definición. Características del dominio. Características. Es un derecho real. Y ahí uno tiene que decir, ya, entonces si es un derecho real, yo sé lo que es un derecho real. ¿Por qué un derecho real? Entonces, ya, ¿cuál es el concepto de derecho real? Respecto de una cosa, ¿cierto? Sin respecto de determinada persona. Este lápiz es mío. No, ustedes no tienen nada que ver en esta, ¿cierto?, relación que tengo con la cosa. Por lo tanto, ¿es un derecho real? Sí. Es un derecho. La expresión que es la cosa es oponible a lo demás. No, el derecho es inoponible, no la cosa. El ejercicio de tu derecho de dominio es inoponible a los otros, a propósito que nadie se puede oponer, ¿cierto?, a ese poder o señorío. ¿Ya? Pero no nos confundamos con los términos. Cuando hablamos de inoponibilidad, ¿cierto? Recuerden que lo utilizábamos a propósito de esta figura, a propósito de los derechos de los terceros, ¿se acuerdan? Entonces el acto le es inoponible. ¿A quién? Al tercero. Entonces cuando hablábamos de la compraventa de cosa ajena, ¿a quién le era inoponible? Al dueño. Al dueño. ¿Qué significa inoponible? Que él no tenía por qué, ¿cierto?, verse afectado por esa situación, porque él no había concurrido a ese acto. ¿Ya? Entonces, un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como derecho real que se está protegida por una acción real, que es la acción reivindicatoria o de dominio. Y la acción reivindicatoria es la que tiene o ejerce el dueño no poseedor en contra de quién? Del poseedor no dueño. ¿Ya? Es un derecho absoluto. Esto tiene dos aspectos. Primero, otorga la más amplia gama de atributos de la personalidad y además el propietario tiene un poder soberano sobre la cosa. Usar, gozar y disponer. Y también puede no usar, ¿cierto?, no gozar, no disponer. Y también al disponer puede venderla, puede regalarla, ¿cierto?, etcétera. Puede consumir la cosa, deteriorarla, abandonarla. Por lo tanto, es un derecho absoluto. Entonces, si es un derecho absoluto, decir que es un derecho absoluto significa que el ejercicio del derecho real de dominio no tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Tiene limitaciones. ¿Cuál es? No puede ser ni contra ley ni contra derecho ajeno. En lo demás, ¿cierto?, es absoluto. Es un derecho exclusivo. Esto se mira de dos puntos de vista. Es un titular único, un solo sujeto. O sea, inmediatamente el alumno dice, profesora, pero si tenemos dos, la propiedad, ¿cierto?, entre los dos compramos un lápiz. Cada uno es titular del derecho real de dominio, de su derecho real de dominio, independiente de la cosa o que parte de la cosa le corresponde a cada uno. Acá estamos hablando en abstracto. Yo soy titular del derecho real de dominio. Un solo sujeto de derecho puede ejercer atributos del dominio sobre la cosa y además quiere decir que no pueden existir simultáneamente dos o más derechos de dominio sobre una misma cosa. Entonces, si esta cosa, dos personas tienen el derecho real de dominio, hay una división intelectual respecto de la parte en que cada uno le corresponde, ¿cierto?, la cosa. Porque si cada uno compra el 100% de la cosa, ¿transformamos la cosa en un 200%? No se puede. No se puede. ¿Ya? Ahora, esto no se opone a dos instituciones. Una de ellas es la copropiedad, que es lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Y que pueda coexistir el dominio con otros derechos reales, como por ejemplo el usufructo, la prenda, la hipoteca. Cuando tú dices la herencia, cuando yo soy el heredero, tengo el derecho real de herencia sobre la cosa, que es esta, pero no tengo el dominio. Tengo la posesión real, la posesión legal, y debo tener la posesión efectiva para incorporarlo a mi patrimonio y ahí me transformo de heredero a dueño, a propietario. Entonces no coexisten, pero sí es fugaz entre uno y otro. El heredero se va a transformar en dueño, pero lo que él tiene, el heredero, es otro derecho real, el derecho real de herencia, que se va a transformar, cumpliendo los requisitos legales, en derecho real de dominio. Y ahí va a ser el dueño.
¿Ya? El derecho de dominio es un derecho perpetuo, o generalmente perpetuo. Quiere decir que existe independientemente de las facultades sobre él se ejerzan. El dominio no se extingue por no uso o ejercicio de las facultades sin perjuicio del artículo 2517. Aquí también ustedes después van a ver que el mero transcurso del tiempo no es cierto causal tampoco para que se extingan determinadas relaciones jurídicas, ¿ya? Acá, en el caso del dominio, el mero transcurso del tiempo no significa que se va a extinguir, ¿cierto?, mi derecho real de dominio, sin perjuicio de la prescripción, a propósito de que otro esté en posesión de la cosa y adquiere el dominio, pero va a adquirir el dominio porque yo no ejecuto actos de posesión sobre la cosa. En el fondo la prescripción tiene que ver con la negligencia del verdadero dueño. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué es la propiedad fiduciaria? Ya, eso tiene que ver, ¿cierto?, con una institución de una propiedad que está sujeta a pasar a otra persona cuando se cumple una condición. Hay un gravamen, ¿ya? También va a estar en el apunte que yo se los voy a pasar, ¿ya? Es que lo tengo aquí como dentro de las limitaciones de lo vertical. Sí, es una limitación. Veamos el 2517. ¿Por qué no es perpetua? Porque tú puedes perder el dominio de esa propiedad, ¿ya? Después vamos a verlo en la propiedad. 2517. Sí. Pongan atención. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Ya. Entonces, la prescripción adquisitiva me va a hacer titular a mí de un derecho real, en este caso de dominio, y va a privar al dueño de ese derecho, porque yo lo adquirí por prescripción. Por eso es que para él no va a ser perpetuo. Pero no fue perpetuo porque no ejerció, ¿cierto?, la actividad del dueño. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y si entre medio de esa... A ver, entre medio no. Ni para arriba, ni para abajo, ni por... No. A ver, ¿cómo que entre medio? Dígamelo jurídicamente. Mejor no pregunte. Si en el evento... Ya, en el evento, que bien. la persona haya adquirido un bien de mala fe, ¿la prescripción sigue? Ya, lo que pasa es que ahí vamos a ver que la prescripción, ¿cierto?, relacionada con la posesión, vamos a ver que hay una posesión que es regular y una posesión que es irregular. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero sí, no sé. Pero es que ahí tenemos que estudiar la prescripción para que no se confundan. Pero anótalo ahí, cuando prescripción, ahí lo ven. Ya es la hora, ya sé que quiere cortar. Ya. Entonces, pongan atención. Vamos a... Ya, aquí quedamos, acá volvemos. Y anota tu prescripción. Siempre cuando hablamos, ¿cierto?, de sucesión por causa de muerte. Entre vivos no es transmisión, eso es transferir, ¿ya? Concibe que es un derecho elástico. Otra característica es un derecho elástico, como poder monolítico, que puede reducirse en mayor o menor grado por la concurrencia de otros derechos reales y luego expandirse nuevamente. Su propiedad en favor suyo, porque está arrendando para que otro lo ocupe y a cambio de eso le otorgue, ¿cierto?, una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, eso es una de las facultades del dominio, ¿ya? Pese que entregue al arrendatario el goce y el uso y goce. No, porque no le entrega el uso y goce porque no es un derecho de uso y habitación. Le entrega la cosa, ¿cierto?, para que ponga de ella, entre comillas, de acuerdo a lo que es el contrato de arrendamiento. Esto es, que le dé un uso conveniente a la naturaleza a cambio de un canon o una renta. ¿Pero es correcto decir, profesora, que el arrendatario ejerce el uso? El arrendatario no tiene un derecho real de uso. El arrendador y el arrendatario, que hay derechos personales, porque están vinculados por un contrato. Y el contrato solo genera derechos personales, ¿ya?, que es el vínculo obligacional. Por lo tanto, el arrendatario no tiene un derecho real, tiene un derecho personal de exigir del arrendador lo que al arrendador, ¿cierto?, por ley le corresponde, que es poner a su disposición la cosa para que él haga uso de acuerdo a ese acuerdo, ¿cierto?, que en este caso es un contrato, ¿ya? No hay derecho real, pero sí hay un derecho real cuando tú constituyes un derecho real de uso o habitación, que es otra cosa, ¿ya? No es un derecho personal. Ya, el contenido del dominio.
El contenido activo son las facultades. Usar, gozar y disponer son las facultades del dominio, esa es la dimensión activa. Si uno dice una dimensión activa, ¿cuál es la contrapartida de lo activo? Lo pasivo. ¿Qué obligaciones tiene el dueño? Ese es el contenido pasivo del dominio. Entonces, lo activo, las facultades. Pasivo, las obligaciones. Las facultades, usar, gozar y disponer. Usar, gozar y disponer. La posibilidad que tiene el dueño de la cosa de servirse de ella, utilizándola para que la cosa sirve, o sea, escribiendo con el lápiz, llamando por teléfono, poniéndome la ropa, ¿cierto? Usar la cosa, dándole un uso contrario a la naturaleza propia de la cosa, si yo quiero destruirlo, si yo quiero sacar brillo con la chaqueta, no es para lo que la cosa está, pero yo lo puedo, ¿cierto?, usar en ese sentido. Los frutos, que es lo que la cosa, ¿cierto?, produce, en este caso ya no es uso, sino que goce. ¿Ya? Profesora, disculpe, ¿qué dijo en el activo? El contenido activo del dominio son las facultades que el dominio entrega a su titular. Y es usar, gozar y disponer de la cosa. Y él estaba explicando qué significa usar, utilizar la cosa, ¿cierto?, conforme a las necesidades del dueño y para lo que la cosa, ¿cierto?, es útil, entre comillas. Pero también el dueño le puede dar otro uso, porque él es el dueño. Pero en principio, ¿cierto?, utilizarlo para lo que la cosa sirve. ¿Y pasivo la obligación? Pasivo las obligaciones que emanan, ¿cierto?, de este derecho, a propósito de, vamos a explicar, ¿cierto?, a qué se refiere el código. Gozar es la facultad de hacerse dueño de los frutos y los productos de la cosa. En el caso del producto se produce un detrimento de la fuente del bien, en cambio los frutos no existe detrimento. Los frutos son, ¿cierto?, dice relación con lo que la cosa produce, ¿ya? En cambio, cuando hablamos del producto, podemos hablar, por ejemplo, que si hay un detrimento de la cosa, como por ejemplo cuando yo construyo algo a propósito de la madera, no es lo mismo que la fruta que sale del árbol, ¿ya? No es lo mismo fruta que producto. Los frutos pueden ser naturales o civiles. Naturales, lo que produce la naturaleza. Un gato, la gata, los gatitos. ¿Cuál es el fruto? Los gatitos, ¿cierto? Ya. Las manzanas son frutos del árbol del manzano, ya, los frutos, lo que la cosa produce. Y lo civil dice relación con, ¿cierto?, otro concepto. Son los productos o utilidades que genera la cosa conforme a su destino económico, ¿ya? Y sin pérdida de su sustancia. El principal ejemplo, lo que yo recibo de, ¿cierto?, por concepto de renta, alquiler, intereses, arrendamiento, perdón. Olvidé ponerlo nuevamente en silencio. Disculpen, que justo le había enviado un mensaje a la profesora Carmen Gloria. En relación con el valor, uso, intervención de la misma, como las rentas, por ejemplo. Usar, gozar y disponer. Usar, utilizarla de acuerdo, ¿cierto?, a lo que es la cosa. Gozar tiene relación con esta facultad de hacerse dueño de los frutos. Disponer es la facultad de destruir, modificar, transformar, degradar la cosa. Debemos distinguir acá la disposición material y la disposición jurídica. Disponer, la facultad de un sujeto de desprenderse del dominio, sea o no en favor de otra persona, por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte. La posibilidad también está de renunciar, abandonar o enajenar. Disponer, en el fondo, es que el sujeto, que es el titular del derecho, puede, ¿cierto?, transferirlo por un acto jurídico a otro titular. Dispone de la cosa. Usarla, utilizarla. Gozar, hacerse dueño de los frutos. Por eso es que cuando vemos y veíamos y vamos a ver, ¿cierto?, la accesión, que es un modo de adquirir, ¿cierto?, por el cual el dueño de la cosa lo hace, de lo que ella produce o se junta a ella,
cuando se dice lo que la cosa produce, estaríamos en el ámbito de los frutos. Entonces no sería un modo de adquirir, sino que es una facultad del dominio. ¿Se acuerdan que yo les explicaba en la clase pasada que se critica la accesión como modo de adquirir desde esa perspectiva? Lo que la cosa produce o se junta a ella. ¿De quién se hace dueño de eso? El dueño de la cosa. Entonces parte de la doctrina dice, no es un modo de adquirir, es una facultad del dominio, que dice relación con el goce. Pero está señalado por nuestro legislador como un modo de adquirir. ¿Podemos criticarlo? Sí, por supuesto. Pero ¿es un modo de adquirir? Sí, está señalado así en el código. Enajenar. A propósito del 1464, ¿cuándo estudiamos el 1464? Las cosas prohibidas. Ya. La cosa que te prohibida la venta. Ya. ¿A propósito de qué? Del objeto ilícito. ¿Se acuerdan? Ya. En relación al 1464, cuando hablamos de la facultad de disposición, utilizamos la palabra enajenación en sentido amplio. Puedo entonces desprenderse del dominio, traspasarlo, constituir. Recordemos el 1464. Leámoslo, por favor. ¿No? De las enajenaciones, hay un objeto ilícito. Artículo 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación. 1. De las cosas que no están en el comercio. 2. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. 3. De las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 4. De especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio. Perfecto. Capacidad, sabemos que, ¿cierto?, es una aptitud general de un sujeto de derecho. Nosotros estudiamos, ¿cierto?, la capacidad y sabemos que quien tenga capacidad de ejercicio tiene también capacidad de disposición, porque la capacidad de ejercicio es la plena capacidad, ¿cierto? ¿Cuál es la otra capacidad? De goce. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? No la tenemos todos. ¿Cuál? La de goce. La de goce la tenemos todos porque es un atributo de la personalidad, ¿cierto? Esta aptitud para ser titular de derechos y de ejercicio para ejercerlos por nosotros mismos sin, ¿cierto?, la autorización o el ministerio de otra persona. Para que haya facultad de disposición, ciertos requisitos. La persona debe tener capacidad, ¿cierto?, de ejercicio para poder disponer. ¿Ya? Quien tiene capacidad de ejercicio puede disponer. También, ¿cierto?, la persona debe ser titular del derecho que está disponiendo, o representante legal, o representante convencional. Y ahí recordamos, ¿qué es la representación y a propósito de qué la estudiamos? Es un Para una teoría, ¿cierto? Porque la teoría clásica no es una modalidad. Para la teoría clásica, ¿cuáles son las modalidades? La condición. ¿Por qué dice condición? No, porque error, fuerza y dolo, cuando uno eso son los pisos de la voluntad. No. Condición, plazo y modo. Está bien lo que usted estaba diciendo. Por eso yo le digo, ¿por qué dice no? Ya. Esas son las modalidades. Alteran, ¿cierto?, el normal efecto del acto. Se introducen por cláusulas, etcétera, ¿ya? Condición, plazo y modo. Y para parte de la doctrina lo eran también modalidades la representación y la solidaridad. Bien, entonces esta representación puede ser convencional. ¿Qué significa convencional? Acuerdo entre quién, entre las partes. O legal. ¿Qué significa legal? Que está taxativa. No, que tiene su fuente en la ley. Si es en sentencia judicial, la fuente es en una representación judicial. ¿Qué representación legal conocemos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué figura de representación legal conocemos? Los tutores. No, mandato es convencional. Tiene que ver con el acuerdo entre partes. Legal, Tutor. ya,
Pero la más básica, representante legal. los padres y madres representan a sus hijos no emancipados. Patria potestad. Y por eso ejercen la patria potestad, además, tienen un derecho de patria potestad, además de representación. Eso le ¿Ya? quería preguntar, profesora, ¿solamente el padre o la madre se le puede decir patria potestad? No abuelo, ni el que el No, tutor, no. es un derecho Por de ejemplo, los si yo padres. no tengo papá ni mamá, pero me crió un papá y una mamá como figura... Ya, lo que pasa es que ahí hay otro vínculo jurídico que dice relación con el cuidado personal. Ya. Y también en el cuidado personal está la facultad de administrar los bienes, pero no es patria potestad. Ya, solamente padre biológico y madre No, biológica. padres o madres. Padres o madres. Pueden ser adoptivos también. El derecho del que se está disponiendo debe poder ser objeto de disposición. Estamos hablando, ¿cierto?, de la disposición. Hay que ser capaz, hay que ser titular del derecho. El derecho debe ser objeto de disposición porque sabemos que hay cosas, ¿cierto?, que no pueden ejercer determinados derechos y hay determinados derechos que son personalísimos. Entonces ahí ustedes inmediatamente tendrían que decir, oh, yo me acuerdo de los derechos personalísimos que los estudiamos, ¿cierto? A propósito de otros ramos. Vamos a decir que además, ¿cierto?, que el derecho de que se está disponiendo debe ser, ¿cierto?, posible. No debe existir, por eso que dice debe haber ausencia de algún agente que no permita esta disposición, como por ejemplo que la cosa esté embargada. Cuando hay embargo, ¿qué requiero yo para enajenar? La autorización del juez o del acreedor. Y cuando la especie se litiga y quiero hacer actos de disposición respecto a cosas, solo del juez. Ya. Entonces ahí puse la lámina para que no se nos olvide, porque sabía que cuando dijera derechos personalísimos vi sus rostros, los imaginé. Ya, derechos personalísimos sobre la personalidad constituye una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales que pertenecen a la persona por su sola condición humana y se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, casi orgánica e integral. El derecho a la honra, el derecho a la libertad, el derecho ya. Pero no confundir con derechos personales, los derechos personalísimos, no confundir con el concepto de derechos humanos. Algunos derechos humanos serán personalísimos, probablemente sí, pero todos no. Ni tampoco confundir con derechos fundamentales. Derechos personales, cosas incorporales que tienen su origen en la fuente de las obligaciones. Se ejercen, ¿cierto?, respecto de determinadas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído obligaciones para conmigo. Ese es el ámbito de los derechos personales. ¿Qué son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales? Ustedes me lo explican porque ustedes hicieron Constitucional 1 y 2. Y además acciones constitucionales, ¿o no? No, hicimos... Ya, pero hicieron Constitucional. Los derechos humanos son como la generalidad respecto de la persona y los fundamentales son propios de cada Estado. Ya, derechos humanos están consagrados en tratados, ¿cierto?, de derechos humanos internacionales, etcétera. Y los derechos fundamentales, lo que cada ordenamiento jurídico consagra, ¿cierto?, en sus cartas fundamentales. Bien. Eso en términos generales, porque ustedes saben que se discute, ¿cierto?, hay distintas posiciones al respecto. La facultad jurídica de disponer se encuentra relacionada con el principio de la libre circulación de los bienes o tráfico jurídico, que es uno de los principios de nuestro ordenamiento jurídico civil. Y el año pasado hablábamos de otros principios de nuestro ordenamiento jurídico civil: la buena fe, la libre circulación de los bienes. ¿Y cuál otro? ¿Más fuerte no escuché? La responsabilidad. Ya, otro más. La autonomía de la voluntad, porque para que una persona se obligue para con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, eso es muy importante, sin perjuicio de que hay otros: autonomía de la voluntad, buena fe, libre circulación de los bienes, repudio al enriquecimiento sin causa, la protección de los incapaces, son principios que están en nuestro ordenamiento jurídico privado, ¿ya? Entonces, esta facultad de disponer, ¿cierto?, esta facultad que yo tengo de disponer del bien que es mío, es coherente con este principio de la libre circulación de los bienes. Pero hay excepciones a propósito de las llamadas cláusulas de no enajenar. Y hay, ¿cierto?, autores que discuten. Estas cláusulas de no enajenar, ¿podemos decir que son una generalidad? ¿Son una excepción? ¿Son válidas? ¿No son válidas?
cuál, ¿cierto?, es el sentido y alcance de estas cláusulas. Lea, por favor, usted, Hans, esa lámina. Una cláusula es cada uno de los acuerdos que contiene un acto jurídico o convención. Se entiende por cláusula de no enajenar un acuerdo entre las partes que establezca que ciertos bienes no sean objeto de enajenación, tanto en el sentido amplio como estricto. Estricto. Ya. Entonces uno dice, si las partes van a limitar la enajenación, diríamos que este principio entonces estaría siendo afectado, porque no podría haber libre circulación de los bienes si hay cláusulas de no enajenar, porque la enajenación tiene que ver con esta circulación, ¿ya? Lea, por favor, Débora. Hay ciertas normas que consagran este principio dentro del Código. Artículo 745. Prohíbe 2 o más fideicomisos. Artículo 769. Prohíbe la constitución de 2 o más usufructos sucesivos. Artículos 1126. Resta validez a la condición del testador de no enajenar la cosa legada. Artículo 1964. Artículo 2415. El origen de las excepciones es la ley. Solo por disposición de ella hay ciertos bienes indisponibles. Por ejemplo, el derecho de uso y habitación según el artículo 819. También puede haber una resolución judicial que impida, ¿cierto?, esta libre circulación o la enajenación, el embargo. Ustedes todavía no tienen derecho procesal civil, ¿cierto?, juicio ejecutivo, pero alguna noción tienen del embargo. ¿Qué es el embargo? La venta de los bienes que tiene la persona para resarcir la deuda que tiene. Ya, ¿en qué sede está el embargo? ¿En sede civil o en sede procesal? Procesal. Hay juicios en los que discutimos, ¿cierto?, un derecho, la titularidad respecto de un derecho, discutimos, ¿cierto?, de larga discusión, juicios de lato conocimiento, juicios ordinarios. Hay juicios cuya naturaleza, ¿cierto?, de la acción que se deduce requieren un pronunciamiento, ¿cierto?, más acotado, juicios sumarios. Eso es procesal. Y hay juicios en que no cabe duda del incumplimiento de una obligación. Por lo tanto, ahí estamos en el ámbito de los juicios ejecutivos. Indubitada, ¿cierto?, incumplimiento de una obligación, porque el demandante puede presentar, ¿cierto?, un título ejecutivo donde consta esa obligación. Entonces, cuando se presenta esta demanda ejecutiva, el juez no va a entrar a si debe o no debe, si aquí, si acá, no, pague. Esa es la única posibilidad. Por lo tanto, quien se defiende solo puede probar que pagó, porque eso está prescrito. Las excepciones están taxativamente señaladas en la ley. No, lo que pasa es que yo le debía, pero él me... No, pague. Ya, un plazo. No cumple ese plazo, el demandante solicita un mandamiento de ejecución y embargo. Y el juez solo provee, despáchese. Y con el solo mérito de esa resolución, ¿cierto?, el actor o demandante está facultado para que el receptor judicial concurra y proceda al embargo, que es la traba de embargo. Y efectivamente se anotan determinados bienes que quedan sustraídos del comercio y quedan sustraídos de esta posibilidad de enajenar y de circular para cautelar, ¿cierto?, el pago que está siendo perseguido en juicio. Eso es el embargo. Por lo tanto, si a mí me embargan los bienes, ¿qué debiera hacer yo para que ese embargo el juez, ¿cierto?, determine que se alce? Pagar. También me podría perdonar el acreedor, etcétera, pero la lógica pagar, ya. Y si yo no pago, esos bienes van a subasta. Nosotros hablamos del remate. Con el producto de esa subasta se paga, ¿ya? Eso es el embargo, una resolución que dicta el juez civil en un juicio ejecutivo, a petición del actor o demandante. Lo que no se discute, si procede o no procede, no pagó, solicito mandamiento, ejecución, embargo.
¿Qué provee el juez? Despáchese, nada más. Y eso es el embargo. O sea, siempre a través de un abogado o puede Sí. hacerlo un particular. No, juicio ejecutivo Juicio. requiere patrocinio de abogado. ¿Quién es el auxiliar de la Administración de Justicia encargado de practicar el embargo? El receptor judicial. Profe, ¿y si el receptor judicial no ubica a la persona propietaria de la Ya, especie? eso entramos ahí a las reglas generales, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos mandamiento, ejecución y embargo, se solicita con el auxilio de la fuerza pública y concurre el receptor con facultades de cerrajamiento, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué es lo más común que pasa? Que resulta que el deudor se fue, yo estoy arrendando ahí, me embargan a mí. Y esa es la figura de las tercerías. Muy común. Entonces, exactamente. Y ahí usted, la tercería, ahí tiene que poner tercería, porque le embargaron sin que él tenga nada que ver. Ya, eso es procesal en todo caso, ya. Sí, no, era eso, profe, en relación a la tercería, usted lo dijo hacer. Pero esa tercería también no necesariamente tiene que llegar a ese punto, ¿cierto? O llega a ese punto para que aplique la tercería dentro del juicio. Ya, lo que pasa es que yo interpongo, ¿cierto?, una tercería para que no se embarguen los bienes que son míos porque yo soy ajeno, soy un tercero, por lo tanto esa deuda a mí me es inoponible, ¿cierto? Pero debo probarlo. Entonces, los bienes sujetos a embargo también es una excepción a la libre circulación de los bienes. Pero se fijan que no es una excepción arbitraria, sino que tiene que ver con los derechos de un acreedor. De lo contrario, estaríamos beneficiando a quien debe pagar, casi habría enriquecimiento sin causa. El problema es si la convención o acuerdo de las partes permite o no permite pactar una cláusula de no enajenar que limite la facultad de disposición jurídica de un bien. Eso es una discusión de la doctrina. El Código en algunas normas prohíbe estas cláusulas de no enajenar, pero en otras las permite. Por ejemplo, en estos artículos. Veamos el 793 y el 1432. ¿Por qué la regla general para la mayoría de la doctrina es que el Código lo prohíba? Porque la libre circulación de los bienes es un principio. Esa debería ser la regla general, pero existen cláusulas. Entonces ahí se discute. ¿Ya? 793, por favor. Artículo 793. El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo a quien quiera a título oneroso o gratuito. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente responsable al propietario, pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo si se hubiese prohibido el constituyente, a menos que el propietario le releve de la prohibición. El usufructuario que contraviniere a esta disposición perderá el derecho de usufructo. Ya, que justo la pregunta que hacías tú y que ahora, ¿cierto?, está resuelta. La disposición del derecho real de usufructo del usufructuario tiene que ver con el acuerdo, ¿cierto?, autorización del propietario, del nudo propietario. ¿Ya? 1432. Y en materia de familia, por ejemplo, cuando como parte de los alimentos entregan el usufructo de una propiedad, pero no para el uso, sino para el arriendo, ahí, bueno, ahí hay autorización judicial, ¿cierto? Decreto judicial. Decreto. Sí, un decreto judicial que ordena que se constituya ese derecho real de usufructo y se oficia el conservador de bienes raíces. Y el uso es de arriendo. Para arrendar o para vivir. Las personas también lo pueden obtener para vivir. Ya, 1432, número 1. La resolución, decisión y regulación de que hablan los artículos anteriores no dará acción contra terceros poseedores, ni para la extinción de las hipotecas, servidumbres u otros derechos constituidos sobre las cosas donadas, sino en los casos siguientes. 1. Cuando en escritura pública de la donación, inscrita en el competente registro, si la calidad de las cosas donadas lo hubiera exigido, se ha prohibido al donatario enajenarlas o se ha expresado la condición. 2. Hasta ahí, solo el 1. ¿Están permitidas o están prohibidas? ¿Cuál es la regla general? Algunos autores sostienen que las cláusulas de no enajenar están permitidas. José Clemente Fabres dice que además de estar permitidas, deben ser válidas, porque el principio de la autonomía de la voluntad
está consagrado en nuestro ordenamiento. Y si bien es cierto, colisionaría con el principio de la libre circulación de los bienes, recuerden que cuando los principios colisionan, se gradúan. Por lo tanto, es el propio legislador, ¿cierto?, que señala a qué principio le da más énfasis. Los principios en colisión se gradúan, para la mayoría de los autores. Lo que se excluye en colisión son las normas. Una norma A y una norma Z es una o es otra. Pero los principios pueden estar los dos presentes. Pero uno puede ser, ¿cierto?, tiene poder más peso que el otro. Si el legislador las ha prohibido en ciertos casos, estas cláusulas, entonces la regla general es que sean permitidas. En el artículo 53 del Reglamento de Conservador de Bienes Raíces permite inscribir en el registro de conservador de bienes toda limitación o prohibición que embarace o limite el libre ejercicio de derecho de enajenar. Y de hecho nosotros cuando celebramos cualquier acto jurídico, ¿cierto?, de disposición sobre inmueble, pedimos un certificado de hipotecas y gravámenes. Si se puede desprender de la facultad de goce y uso, concluye que con mayor razón se puede desprender de la facultad de disponer jurídicamente de la cosa. Porque la facultad de disposición es una facultad del dominio, al igual que el uso y el goce. Y si por un derecho de usufructo me puedo desprender de la facultad de uso y de goce, ¿por qué no podría desprenderme de la facultad de disponer? ¿Ya? Ese es el razonamiento de este autor. Hay autores que sostienen que están prohibidas, que no son la regla general y que en el fondo no debieran existir. Luis Vicuña Suárez sostiene que las cláusulas de no enajenar están prohibidas, carecen de todo valor y para él habría objeto ilícito. Porque es muy amplio decir que en derecho privado está permitido todo lo que no está prohibido. Eso yo creo que ustedes lo han escuchado alguna vez, que en derecho privado está permitido todo lo que no está prohibido. Ya, dice, es muy amplio. Eleva el principio de la libre circulación de los bienes a un rango de orden público. O sea, para él este principio sería, ¿cierto?, de un rango superior a la autonomía de la voluntad. Al contrario, ¿cierto?, que otros autores. Y si es de orden público, no nos es disponible a nosotros, ¿cierto?, su contravención. De no aceptarse la facultad de no disponer, se llegaría a una situación paradójica. Nadie tendría la facultad de disponer, porque no puede disponer. Entonces sería como, ¿cierto?, una paradoja. En los casos en que el legislador de modo expreso ha negado valor a las cláusulas de no enajenar, no son excepcionales, sino que son una manifestación de que las cláusulas no tengan valor. O sea, sería una manifestación de derecho objetivo. O sea, esta cláusula no tiene valor en caso a caso. Si se pudiera pactar libremente las cláusulas de no enajenar, no habría tenido que autorizarlas en ciertos casos, sino que no se habría pronunciado al respecto. La teoría que la validez a las cláusulas de no enajenar se opone al tenor del 582 y 1510. Veamos el 582. ¿Voy? El dominio, ¿Eh? el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Ya, entonces, dice, la teoría que da validez a las cláusulas de no enajenar, o sea que significa que las cláusulas de no enajenar son las que debieran primar, pugna con este artículo. ¿Por qué? Porque acá dice que el dominio permite el derecho real, la permite gozar y disponer de ella Arbitrariamente. Por lo tanto, yo puedo perfectamente pactar cláusulas de no disponer. Por lo tanto, si acepto que no serían válidas, estaría en pugna con este artículo. Para esos autores, 1510. La pérdida de algunas cosas del género no extinguen la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. ¿Se fijan? Respecto al 53, que es el artículo que dice relación con el conservador de bienes raíces, debemos entender que la jerarquía de la ley, ¿cuándo ustedes vieron el orden jerárquico de las normas?
Antes. Sí, ya. ¿Y cuál es el orden jerárquico de las normas? La pirámide de Kepler. La pirámide de Kepler, bien, ya. ¿Dónde están los reglamentos? Abajo. Y no porque sean lo más importante, la jerarquía tiene relación con todas las normas o normas jurídicas, ¿cierto? Pero la ley tiene una jerarquía superior. ¿Cuál es la ley y cuál es el reglamento? El Código Civil y el reglamento del conservador. Por lo tanto, desde ese análisis tendría más peso, ¿cierto?, lo que dice la ley. Alessandri, que es un connotado, ¿cierto?, representante de la doctrina civil, dice que se pueden pactar en determinados casos, siempre y cuando no atente contra el principio de libre circulación de los bienes. Él, ¿por qué es ecléctico? Porque no está diciendo que sí ni que no, sino que siempre y cuando se puede, de lo contrario no se puede. Esa es la postura ecléctica, siempre, ¿cierto?, la doctrina. Unos dicen A, otros dicen Z, la postura ecléctica, ¿cierto?, concilia ambas posturas. Quien se obliga a no enajenar infringe la cláusula de no enajenar. La sanción que sufre, si no es posible la reparación, es la obligación de indemnizar los perjuicios. ¿Ya? En relación a los requisitos para las cláusulas de no enajenar, dice: deben ser temporales. De esta manera no se atenta contra el principio de la libre circulación de los bienes y debe estar justificado por un interés legítimo de terceros. Entonces, él se basa a propósito del artículo 1126. Las cláusulas de no enajenar los legados se desprende a contrario sensu que se afecta el interés legítimo de un tercero, se entiende como válida. Ya, leamos el artículo para que entendamos esta afirmación. 1126, por favor. Pongan atención a lo que está diciendo Alessandri. Las cláusulas de no enajenar deben ser temporales, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por un tiempo determinado, para que no atenten, ¿cierto?, contra la libre circulación de los bienes. B, esto es lo que estamos analizando. Debe estar justificada esta cláusula de no enajenar por un interés legítimo de terceros. Y ahí, ¿cierto?, vemos el artículo 1126. Si se alega una cosa con calidad de no enajenarla y la enajenación no comprometiera ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita. Ya, si no compromete ningún derecho de tercero, se tiene por no escrita. Por eso es que Alessandri dice, se desprende entonces a contrario sensu, que si afecta un interés legítimo, ahí se entendería como válida. Porque el código dice, si no se afecta nada, se entiende como no escrita. No tendría utilidad. ¿Ya? ¿Qué es un legado? Porque ¿Una transmisión? Ya. ¿Quién más conoce el término legado? Una transmisión. En materia sucesoria, En materia sucesoria, ya. Legar es como destinar algo. Destinar algo. Disposición de los bienes, ya, perfecto. Qué bueno que lo pregunté porque yo lo di por sabido. Y efectivamente es materia de civil 7. La sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir el derecho real de herencia, ¿cierto? El título para adquirir el derecho real de herencia puede ser la ley, si el causante fallece sin disponer de sus bienes por testamento, o habiendo disponido por testamento, ese testamento es contrario a la ley. No escuchamos nada. Sí, Ya. El título, a propósito de la sucesión por causa de muerte, puede ser el testamento o la ley. ¿Ya? La ley opera como título cuando el causante no dispuso de sus bienes, porque la ley señala a quien le corresponde, ¿cierto?, recibir ese patrimonio. O también opera la ley cuando dispuso, pero lo hizo contrario a derecho. Yo teniendo cónyuge, teniendo hijos, le dejé todo a mi hermano. Si no hay causales de desheredamiento y otras excepciones que por supuesto la ley contempla, mis asignatarios forzosos son mis hijos y mi cónyuge, no mi hermano. Por lo tanto, ese testamento no va a tener validez y va a operar la ley. Ese va a ser el título. Y el testamento, ¿cierto?, opera como título cuando yo dispongo de mis bienes y lo hago conforme a derecho.
cuando yo hago un testamento en parte válido y en parte no, en lo que es válido el título es el testamento, en lo que no, la ley. Por lo tanto, puede haber testamento y ley o solo testamento como título. ¿Quién recibe, cierto, mi patrimonio? Los herederos. El patrimonio es una universalidad jurídica. Por lo tanto, mis herederos, reciben mi patrimonio o una parte alícuota de él. Un cuarto de mi patrimonio, un tercio de mi patrimonio. Pero cuando yo dejo estas llaves, marca Sony B702, a nuestro compañero, eso es un legado. Por testamento se deja una especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Esos son los legados. Entonces, el que instituye el legado es el testador. Por lo tanto, legado solo si hay testamento, porque tiene que ver con la voluntad del causante. La ley jamás se puede pronunciar respecto de un legado. La ley no instituye legatarios, solo el testador por testamento. Entonces, hay una discusión doctrinaria a propósito del derecho del legatario, porque el legado está dentro de lo que es, ¿cierto?, la sucesión por causa de muerte, a propósito del derecho real de herencia. Pero el derecho del legatario es un derecho personal. ¿Por qué? Porque él dispone de eso. Porque él Se genera una adquirir el dominio de... Ya. O sea, al momento de morir, ¿cierto? Se genera la obligación de entregar, me imagino, Sí, una cosa. pero ¿quién es el obligado? En este Los caso, herederos. Los herederos. Entonces, por eso el legatario tiene un derecho personal para exigir que le entreguen el legado. Pero otros autores dicen no, estamos en el ámbito de los derechos reales, porque el legatario se hace dueño del legado manifestada la voluntad del causante. Por lo tanto, el derecho personal de entrega no tiene que ver, ¿cierto?, con la propiedad, él ya es el dueño. Bueno, pero ahí se discute y eso lo van a aclarar los sucesorios. No, eso lo van a aclarar, no. Yo solamente vamos a ver, ¿cierto?, a propósito del legado. El legado, ¿cierto?, tiene que ver con la sucesión por causa de muerte, con especies o cuerpos ciertos que el causante, ¿cierto?, manifiesta su voluntad respecto de determinadas personas. No sé si lo dijo, eso no lo caché. ¿Qué pueden ser esas especies? No lo caché, no O sea, existe. que no Ya. lo percibí. Entonces, Respecto de a qué se refiere con especies, o cuerpo. ¿qué pueden ser? Especies o cuerpos ciertos se opone a lo que es la noción del género. Yo no puedo dejar como legado caballos. tengo que definir ¿Cuántos caballos? ¿Qué caballos? Ya. Contrario al Un género. caballo. Eso sí. Ahora, ¿qué caballo? Eso es otra cosa. Pero el legado generalmente dice relación con la voluntad del causante de favorecer a una determinada persona con un objeto determinado. Y un objeto determinado es una especie o cuerpo cierto. Eso significa determinado o determinable. ¿Ya? Una manzana roja de la cosecha 1977 que está convertida en oro en la casa encima de la repisa. A eso se refiere, el legado. No hay confusión respecto de qué es la cosa que está legada. El cuadro que pintó la hija de tal persona que tenía y que está en mi pieza. Mi cuadro. ¿Cómo? Cosa, género y especie. ¿O no? No, cosas específicas, no género. Ya, eso es el legado. Ya, ahora, sin perjuicio, hay legados de género y legado de especie de cuerpo cierto, pero aunque sea de género, debe ser determinado, determinable el legado, porque si no, ¿cómo vas a exigir la entrega? Dejo como legado cosas. Cosas. ¿Cuántas cosas? O sea, ¿qué? ¿Un vaso y 3 cucharas? ¿Qué? ¿Ya? Ahí solo van a ver después, ¿cierto?, el legatario de género, de especie, cuerpo cierto, los requisitos del legado, etc. Pero la inclusión del legado es esa.
una especie o cuerpo cierto en la sucesión por causa de muerte y está señalada en el testamento. Si no hay testamento, no puede haber legado. ¿Ya? Objeto del dominio. Objeto se refiere a sobre qué debe recaer el derecho de dominio. Este recae sobre cosas apropiables, corporales e incorporales, producciones del talento, del ingenio. Incorporales son los derechos. ¿Qué derechos? Reales y personales, lo incorporal. Y recuerden que el artículo dice sobre los derechos, ¿cierto? Sobre las cosas incorporales hay también, ¿cierto?, un derecho de propiedad. La extensión objetiva respecto de los bienes muebles pareciera no haber problema. O sea, ¿cuál es la extensión de este derecho? De los bienes muebles, ¿por qué pareciera no haber problema? Por las cosas muebles nosotros las podemos, ¿cierto?, observar y delimitar, ¿cierto? Las cosas que se mueven de un lugar a otro tienen un tamaño específico determinado que podemos percibir, ¿cierto? Por lo tanto, si yo soy dueña de esa silla, el límite es la forma de la silla. Ahora, respecto de los bienes raíces, ahí hay más discusión. Lea, por favor. ¿Yo? Sí. Respecto de los bienes raíces, debemos señalar que en principio estos están delimitados por sus deslindes, pero esto a su vez provoca problemas, pues no siempre están claros estos deslindes y respecto de estos se pueden ejercer dos acciones: acción de demarcación y acción de cerramiento, que está establecido está establecido en el título de las servidumbres. Ya, ¿qué son los deslindes? Los límites de un predio, ¿ya? Y cuando nosotros vemos las escrituras, al norte, con tal propiedad, etcétera, esos son los deslindes. Pero cuando no es tan claro, ¿cierto?, nosotros podemos pedir, a propósito de esas acciones, que quede eso claro. Igual es, de un predio. igual es, De un predio. es un pensamiento que yo tengo. En las construcciones verticales, igual es, porque siempre hablamos de cosas a la tierra, pero resulta que estamos cada vez invadiendo más el aire. Incluso hay propiedades que quedan sin luz solar por tener tantos edificios. Bueno, eso es por el plan regulador, pero no hay una fiscalización hacia, o sea, no hay una cosa legal la propiedad, hacia arriba. No, sí está regulado. Y acá, por ejemplo, nosotros siempre hablábamos de la propiedad adherida al suelo sin nada hacia arriba. Eso se cuestionaban incluso los romanos. Yo tengo mi casa acá, aunque sea de un piso, pero sobre mi casa, ¿hasta dónde yo soy dueña? Y bajo mi casa, ¿hasta dónde yo soy dueña? Porque si no, yo llegaría, ¿cierto?, al otro lado del mundo. Ya, entonces ahí lee usted misma. Respecto del dominio en el plano vertical, se presenta el problema respecto del subsuelo y del espacio aéreo. Los glosadores decían que el dominio se extendía hasta el infierno en el subsuelo y en el espacio aéreo hasta el cielo. Esto se conoce como teoría clásica. Ya, lo que por supuesto está superado, ¿cierto? Porque imagínense, ¿quién quiere tener propiedad en el infierno? Ya, porque ahora sí, no, ya. Estamos todos teniendo propiedades ahí. Ya. Hay una teoría más restringida que dice que somos dueños, pongan atención, somos dueños solo en la superficie del suelo. La teoría ecléctica establece que los límites del espacio aéreo y del subsuelo está establecido por la posibilidad de aprovechamiento práctico. O sea, hasta dónde yo podría construir, por ejemplo, hasta dónde yo podría cavar. Eso sería, ¿cierto?, el límite. Perdón, pero hablando del aprovechamiento práctico, eso es como relativo. Claro, yo a lo mejor para abajo, de forma práctica o habitual, a lo mejor soy dueño hasta donde yo voy a acabar con la pala, por ejemplo. Ya, pero no, porque ¿No? Recuerda que el dominio, usar, gozar y disponer siempre y cuando no sea contra ley y contra derecho ajeno, y está regulado, está regulado. Hasta dónde tú puedes cavar, qué puedes hacer, hasta dónde y cómo puedes construir. Entonces yo podría, disculpa, querer hacer una casa de 3.000 pisos, perfecto. ¿Está permitido hacerlo en ese plan regulador? A lo mejor sí, pero con esta exigencia. Si no cumple esa exigencia no lo puedo hacer, ¿te fijas? Entonces está regulado. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos claro porque en realidad no nos hemos representado esa situación. Entonces al principio dice, entonces yo podría, ¿pero cómo? ¿Soy dueña hasta el cielo? Yo me refería al aprovechamiento. A para abajo, porque Tanto, yo podría tener pala una es lo que te no, den, No, tampoco tú puedes cavar
sin vulnerar otras normas jurídicas. Sí, Por el eso ahí derecho está mismo. la limitación a la arbitrariedad, ¿cierto?, en lo que es las facultades del dominio. Contenido del dominio pasivo. Entonces, ¿cuál es el contenido activo del dominio? Usar, gozar y disponer. Y respecto de disponer, tenemos que tener clara qué pasa con las cláusulas de no enajenar. ¿Ya? Y eso estábamos discutiendo, etcétera. Contenido pasivo del dominio, responsabilidad extracontractual, ¿cierto? Y ahí tenemos el artículo 23.23 y 23.26. ¿De qué es responsable el dueño? ¿Ya? Léanme, por favor, esos artículos y ahí vamos a quedar hoy día para pasar la lista. Y el sábado nos juntamos a la 1:10 hasta 10 para las 7. ¿Ya? Ahí vemos, nos ponemos de acuerdo en la hora del almuerzo, pero la verdad es que el sábado, si bien es cierto, es agotador, no lo vamos a negar. Es siempre mejor el sábado en la mañana, sí, pero ya que tenemos el sábado en la tarde, nos rinde, o sea, el sábado es como, es el día fuerte, por lo tanto, vengamos a clases. ¿Ya? Bien. ¿Qué leer eso? ¿Podemos hacer una completada? ¿Sí? La parte está muy cara. A ver, opciones. Preparamos que hay ¿Va a pasar lista, profesora? Sí, voy a ¿Puedo pasar. retirar? Sí. Ya. Que me avisen, Débora, porque es Es por que yo no tengo lista Ah, todavía. ya. No, es que si me matriculo ahora tengo que pagar el tiro y no puedo. No te preocupes. Lo importante, como te digo, es que Antes de las